Muy bien, ponemos la grabación. Partimos pantalla. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que vimos en la última clase, que era la vibración forzada y amortiguada. Los aspectos, digamos, más importantes de este tipo de vibración, que es la que en realidad se ajusta a lo que es el funcionamiento de cualquier elemento mecánico en la vida real, obedece entonces al hecho de que cualquier vibración siempre posee un amortiguamiento, aunque no se haya diseñado ese elemento para que amortigue la vibración. Por el solo actuar de las fuerzas de rozamiento entre el elemento en estudio y la vibración, se puede decir de que es amortiguada. Y el hecho de ser forzada le agrega un grado mayor, digamos, de realidad, puesto que hay que vincular a una vibración forzada a fuerzas exteriores que actúan, ya sea por irregularidades en el terreno, supongamos, si es un sistema de amortiguación de un vehículo, fuerzas de origen sísmico, por ejemplo, si estamos analizando un edificio, pueden ser también, hoy que están pero tan de moda, las estructuras del tipo esbeltas, o en donde las luces entre columnas son grandes y están sometidas a la acción del viento, por ejemplo, producen vibraciones en las mismas. Entonces, este tipo de vibraciones son las que se ajustan, reitero este concepto que es el más importante, a la vida real y nos dan respuesta sobre qué es lo que puede pasar. Si la vibración es forzada y amortiguada, la ecuación que la describe es la ecuación diferencial completa, recuerden, de segundo grado y con el segundo término distinto de cero, porque ahí es donde actúa la fuerza exterior, o le llamamos nosotros también fuerza excitatriz. La resolución de la ecuación diferencial completa, esta de segundo grado, siempre lleva asociada la homogénea. Por lo tanto, la ecuación general era la suma de la homogénea asociada más la particular. Entonces, eso lo habíamos visto en la clase pasada. Vemos acá que la solución general, X, de la vibración forzada y amortiguada, presenta la parte correspondiente a la homogénea, o sea, esta es la parte de la ecuación diferencial homogénea, asociada obviamente, más la parte asociada a la solución particular, que es la que considera la ecuación completa, ¿no? Entonces, esto habíamos visto, esta era la X particular,
Entonces, habíamos visto que por el hecho de que estaba amortiguada, a medida que transcurre el tiempo, la primera parte de la solución de la ecuación diferencial completa desaparecía. Por las razones que habíamos enunciado, las volvemos a reiterar de manera rápida, está precedida de una exponencial decreciente en donde epsilon es igual a c sobre 2m, tenía que ver con el factor de amortiguamiento, el periodo de la función que le llamábamos nu por t, de la función que le llamamos nu por t, que está ejemplificado acá en el gráfico, fíjense acá está, y el ángulo de fase beta. Entonces, esta exponencial, habíamos dicho, que era decreciente y a medida que transcurría el tiempo iba a desaparecer. Entonces, esto que estoy marcando en rojo es la que se corresponde con la primera parte de la ecuación, de la solución de la ecuación. Y veíamos que la segunda parte, esto que estoy marcando acá en rojo ahora, es la que permanecía. ¿Por qué? Porque esta segunda parte era la causa o era la respuesta de nuestro sistema, masa resorte, a la fuerza exterior Q, que era Q sub 0, seno de omega t. Por lo tanto, esta fuerza, esta excitación, digamos, es la que se mantiene en el tiempo y es la verde que estamos marcando. Y permanece en forma indefinida mientras actúe, obviamente, el valor de la fuerza coseno de Q sub 0 seno de omega t. Lo importante era tener en cuenta en qué ciclos las amplitudes entre la frecuencia considerada o la respuesta de nuestro sistema de una vibración amortiguada libre con una forzada, podían darse la suma de las amplitudes o bien contrarrestarse una con respecto al otro al ser ambas repuestas, fíjense, funciones periódicas. Analizando este hecho, habíamos dicho de que la función no entraba dentro del concepto de periodicidad que teníamos entendido para las funciones trigonométricas, coseno, seno, que habitualmente resolvemos en el análisis matemático. ¿Y por qué lo decíamos? Porque un poco perdía el concepto de que no se repiten las amplitudes iguales para tiempos iguales. Puesto que al estar esa función acotada por el valor de la exponencial epsilon t, hacía que las amplitudes no se repitieran en los periodos. Por lo que nosotros a t, que es 2pi sobre nu, fíjense, en vez de llamarle periodo, le llamamos pseudo periodo. Por esa razón, pseudo periodo. Entonces, queda claro que la respuesta de nuestro sistema, cuando está siendo sometido a una vibración forzada y amortiguada,
una parte desaparece, que es la parte que posee amortiguamiento, y queda la vibración alrededor de su punto de equilibrio que viene dada por la solución particular de esta ecuación y que está asociado obviamente, como lo vimos acá o como lo vemos a través de esta flechita, digamos, a través de la fuerza aplicada. Entonces, el valor a tener en cuenta, son las amplitudes. Ustedes tienen que pensar que nuestro sistema, lo vamos a simplificar, seguimos con lo mismo, porque es nuestro modelo dinámico, de nuestra masa resorte, amortiguado, está actuando una fuerza Q igual a Q sub 0 seno de omega t, líneas generales. Esta es la respuesta que tiene a través de una constante elástica nuestro sistema de masa M. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? El valor de la amplitud que adquiere nuestro sistema oscilando alrededor de nuestra posición de equilibrio O. ¿Y por qué interesa la amplitud? En definitiva, esto o esto, puesto que las fuerzas que intervienen por las amplitudes, que no son otra cosa que desplazamiento, nos da a nosotros una idea de la energía que nuestro sistema K sobre M o P cuadrado pone en juego cuando es excitado con la fuerza Q. Fíjense, fuerza por desplazamiento, que es lo mismo decir, si la llevamos al valor de lo que estamos viendo, F por X. Esto es trabajo o es energía. Es decir, que toda vibración, por más pequeña que sea, alrededor de su punto de equilibrio, pone en juego energía que debe ser disipada o contrarrestada para evitar el famoso daño que nos causa a nosotros, y que es el hecho de que si estas amplitudes son máximas, o estas X, digamos, son máximas, se pone en juego un gran valor de energía, por lo tanto puede llegar a destruir el material o la pieza, o bien, en este caso, o puede ser un edificio, si es el caso de un sismo, como habíamos hablado en la clase pasada. ¿Por qué toda esta introducción que hacemos es importante? Porque siendo que la amplitud, que reitero este concepto, estamos resolviendo una ecuación diferencial, por lo tanto, es la respuesta de nuestro sistema K sobre M ante una excitación, interesan cómo va decreciendo o cómo se va amortiguando a lo largo del tiempo. Entonces, eso lo podemos analizar a través de lo que es el decremento logarítmico. El decremento logarítmico. ¿Y a qué se llama entonces decremento logarítmico? Y la amplitud primera que se presenta en este caso es X sub 1. La próxima, una vez que se cumpla el pseudo periodo, es decir, que el punto pase por igual posición con respecto al tiempo, va a ser X2. Entonces, el cociente entre X1 y X2 le vamos a llamar el decremento logarítmico. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Y bueno, analizando cuánto vale X1 y cuánto vale X2. Fíjense que nosotros hemos definido
a T, en la filmina anterior, a T, que habíamos dicho que era 2pi sobre nu, habíamos definido como el pseudo periodo. Bien, ese es el pseudo periodo, pero nosotros la vamos a tratar como si fuera una función periódica. Entonces, x1, el factor de amortiguamiento, nos dice que es e a la epsilon por t sub 1, porque es lo que ocurre en el tiempo t sub 1, por a coseno de nu por t menos beta. Es decir, nosotros estamos hablando de que la elongación x1 para el tiempo t sub 1 responde a lo que es el numerador de esta fracción. Por lo tanto, x2, al ser una función pseudoperiódica, va a tener la misma respuesta, pero agregada al pseudoperíodo t 2pi sobre nu. Entonces, nos queda e a la menos epsilon t1 más t, porque eso es lo que va a valer x2, igual a A', esto se mantiene, pero fíjense que aumenta en t1 más t la función periódica. Podemos simplificar esto con esto haciendo esa alusión de que la función es periódica y que en intervalos de tiempos iguales las amplitudes son iguales. Por lo tanto, esta parte del numerador es igual a esta parte del denominador, entonces podemos simplificarla. Reitero este concepto, dejamos de lado el hecho de que la función es pseudoperiódica, pero podemos decir de que el numerador de A' coseno de nu por T1 menos beta es prácticamente igual a A' coseno de nu por T1 más T, que es el pseudoperíodo, menos beta. Es decir, al ser iguales en valores aproximadamente iguales, recuerden que hay un decremento, lo estamos viendo, se los puede simplificar. Por lo tanto, a nosotros nos queda que el decremento va a ser el cociente entre epsilon T1 y epsilon T1 más T. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá son todos pasos matemáticos. Como tenemos el signo negativo, esto lo pasamos arriba y esto lo pasamos abajo, y fíjense, queda como positivo. La base es la misma, la suma de los exponentes, etcétera, etcétera. Lo desarrollamos y nos queda que x1 sobre x2 es igual a e a la epsilon t. Por lo tanto, lo que nosotros queremos saber es cuánto vale x1 sobre x2. Tomamos logaritmo en ambos miembros y nos queda que el logaritmo de x1 sobre x2 es igual a epsilon por t. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Nos está diciendo que el decremento de la amplitud es directamente proporcional a epsilon, es directamente proporcional a epsilon. Sigo insistiendo con esto para que no quede lugar a dudas de qué es epsilon, que es igual al coeficiente de amortiguamiento dividido la masa. Esto es una constante, ¿no? Coeficiente de amortiguamiento dividido la masa. Por lo tanto, cuanto más grande sea epsilon, obviamente más chico va a ser este valor. Entonces, a este cociente, dado en forma logarítmica de x1 sobre x2, se le denomina decremento logarítmico, ya que es igual a epsilon por t. Entonces, este es el concepto que me interesa que ustedes lo tengan para que sepan cómo para un sistema
amortiguado, el decremento o la disminución de la amplitud de la vibración pasa a ser directamente proporcional, al coeficiente de amortiguamiento viscoso C. Recuerden que esa fuerza de amortiguamiento, el módulo, era C por B. Este es el famoso C que metemos ahí. La fuerza como una función de la velocidad. Entonces, cuanto más amortiguado, esta fuerza más grande es y el decremento mayor será. Bien, eso es el análisis. Si ustedes se dan cuenta, es el análisis que nosotros podemos hacer respecto de la primera parte de la solución de la ecuación diferencial completa. O sea, esto sabemos que con el tiempo va a desaparecer por el hecho de ser amortiguado, y acá aparece lo que acabamos de definir como decremento logarítmico. ¿Qué es? Es el cociente entre dos amplitudes sucesivas teniendo en cuenta el factor de amortiguamiento. Entonces, analizado eso, sabemos cómo va a ir nuestro sistema amortiguándose a medida que transcurre el tiempo. Nos queda por analizar este segundo término, que como lo dijimos hace un ratito, se corresponde con la aplicación de la fuerza de excitación Q, que es periódica. Entonces, esto ahora nos va a llevar a un cálculo que, así como hicimos recién el cálculo del decremento o de la disminución de la amplitud en función del tiempo, este término nos va a llevar a todo lo contrario. Nosotros queremos saber en qué momento o cuándo se van a dar las condiciones para que la amplitud sea máxima. ¿Y por qué interesa eso, la amplitud máxima? Bueno, por lo que acabamos de decir recién, por la energía que se pone en juego, por la fuerza perturbadora, por X máximo. Porque cuando X sea máxima, la energía puesta en juego va a ser máxima. Entonces, sabemos además que esta amplitud es la que permanece invariable en el tiempo porque estamos en presencia de una fuerza periódica. Le hemos llamado seno de omega t. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el segundo término de la ecuación, que es la solución de la fuerza de excitación que estamos encontrando. La función es periódica, bueno, coseno de omega t. Acá aparece un lambda, que vuelvo a reiterar, el lambda tiene que ver con el ángulo de fase entre la aplicación de la fuerza y cómo va a responder el sistema, que al momento del análisis lo podemos dejar de lado y nos interesa simplemente a nosotros el valor de la pulsación omega t, digamos, la frecuencia de la pulsación omega t, y del hecho de que es periódico. Este término, como es periódica, no nos interesa. Sabemos que va a repetir valores iguales en tiempos iguales, al cabo de la repetición de los periodos de la función, porque la función es cosenoidal y por lo tanto es periódico, y a este valor es el que a nosotros nos interesa. Que ese valor, si ustedes quieren llamarlo,
ese valor es como si fuera una constante C grande, digamos, porque todos estos valores son constantes. Es decir, Q sub 0, una vez definido el sistema, se entiende, ¿no es cierto? P, omega cuadrado, o omega por así decirlo, y epsilon cuadrado, o epsilon, son todos valores que son constantes. P es K sobre M, o P cuadrado igual a K sobre M, omega es, ya sabemos que es la frecuencia de la fuerza de excitación, y epsilon es C sobre 2M. O sea que esto es un valor constante, esto es constante, nos va a quedar una constante, Q sub 0, sabíamos, recuerden, Q sub 0 era esto, era Q sobre K. Es decir, que son todos valores constantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar nosotros? El valor máximo que toma ese gran valor que es constante, que es como una ensalada rusa de todos los elementos que tienen y que forman parte de nuestro circuito, de nuestro sistema masa-resorte de rigidez K y masa M. Al valor de la amplitud máxima le vamos a llamar C de omega. C de omega. Entonces, este valor le llamamos C de omega y reiteramos, dejamos de lado el hecho de que se repite por la función periódica, en este caso coseno. ¿Cuándo va a ser máximo? ¿Cuándo va a ser máximo este valor? El C de omega va a ser máximo cuando se haga cero el denominador. Porque si se hace cero el denominador, nos va a quedar algo dividido cero, esto va a ser una indeterminación o va a ser infinito. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cero el denominador. ¿Cómo lo conseguimos a eso? Bueno, desarrollando el cuadrado del primero, bueno, con el segundo, esto es, lo tienen acá, no es nada complicado, el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, etcétera, etcétera. Trabajándolo, les queda 4 omega por P cuadrado menos omega cuadrado más 2 epsilon cuadrado igual a 0. Lo podemos poner de otra manera. ¿Por qué? Porque lo que queremos buscar es qué relación vamos a tener entre omega con P y con epsilon. Eso es fundamental, la relación de omega como una función de epsilon y P. ¿Por qué? Porque esto es lo exterior. O fuerza de excitación o excitatriz. Epsilon tiene que ver con el amortiguamiento y P con nuestro sistema. Entonces nos va a decir qué relación tenemos entre lo que se está aplicando y cómo responde nuestro sistema. De allí es que se busque esta forma, P cuadrado menos omega cuadrado más 2 epsilon al cuadrado es igual a 0. Bueno, omega cuadrado se puede poner acá, es igual a P cuadrado menos 2 epsilon cuadrado. Ahí está. Despejamos omega como la raíz cuadrada de P cuadrado menos 2 epsilon cuadrado, y a este omega, como es el máximo valor, recuerden que este vendría a ser la solución de la ecuación para que esto se haga cero. Le vamos a llamar omega sub R u omega de resonancia. Omega sub R es la frecuencia de resonancia. Vuelvo a tomar el concepto que habíamos dejado y recordarles el concepto de resonancia. Cuando decíamos que un sistema entraba en resonancia. Un sistema entra en resonancia cuando la frecuencia de la fuerza de excitación es igual a la frecuencia natural que posee el sistema. Entonces, fíjense ahí, si le escribimos aparte omega R, me dice que es la raíz cuadrada
de P cuadrado menos epsilon cuadrado. Entonces me dice que esto va a ser máximo cuando el omega va a ser máximo cuando sea igual a la raíz cuadrada de estas dos cosas. O sea, del K sobre M de nuestro sistema, masa resorte, y del coeficiente de amortiguamiento. ¿Qué es lo que está escrito acá? Fíjense, P cuadrado es K sobre M y epsilon es igual a C sobre 2M. Entonces, para esta frecuencia, como lo dice acá, la amplitud o la respuesta del sistema será máxima. Por lo tanto, a ese omega le llamamos omega de resonancia o frecuencia de resonancia. Esa frecuencia es un dato característico, reitero esto que es muy, muy importante, un dato característico de nuestro sistema, porque está en función de K sobre M y de cuán amortiguado es el sistema. O sea, está en función de K sobre M y del coeficiente de amortiguamiento que tiene nuestro sistema. Acá abajo lo que hacemos es tratar de poner P en función de epsilon. O sea, dejar las características de nuestro sistema K y M como una función del amortiguamiento. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo analizamos para que se den estos valores. No sé, elevamos al cuadrado ambos miembros. Fíjense, para sacar la raíz, digamos. Nos queda omega cuadrado es igual a menos P cuadrado menos 2 epsilon cuadrado mayor que 0. Esta es la característica que nosotros queremos. ¿Para qué? Para que no se nos produzca este omega crítico o omega de resonancia. Es decir, si el denominador es siempre mayor que 0, nos estamos poniendo en que C de omega, la respuesta del sistema a la fuerza de excitación, nunca va a ser máximo. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando P sea mayor que la raíz de 2 epsilon. Me dice que si se cumple esta condición, o sea, de que el valor de P es mayor que la raíz de 2 epsilon, se puede dar el valor de que entre en resonancia. Recuerden esto, ¿por qué tiene que ser mayor que 0? Porque al tratarse de una raíz, el valor negativo no tiene sentido porque es imaginario. Y al estar elevado al cuadrado nos interesa a nosotros los valores positivos. Por lo tanto, si P es mayor que la raíz de 2 por epsilon, es factible de que este juego de valores entre P y epsilon nos acerquen al valor de omega y sea, por lo tanto, el valor para entrar en resonancia. ¿Cuándo el sistema no entrará en resonancia? Cuando evidentemente no se cumpla de que P, por eso está tachado, sea mayor que la raíz de 2 por epsilon. ¿Y eso cuándo se cumple? O puesto al revés, que este valor sea siempre mayor que este otro. ¿Cuándo se cumple? Cuando epsilon es lo suficientemente grande de manera tal de que siempre sea mayor que P. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando los sistemas son muy amortiguados. En definitiva, nos está diciendo, ojo con el valor de epsilon, puesto que para determinados valores de P es factible de que C tenga valores de amplitudes máximas.
La única forma de garantizarnos de no tener estos valores de amplitudes máximos son con sistemas muy amortiguados, para que se cumpla de que la raíz de 2 por epsilon sea mayor que P. ¿Y esto cuándo se va a dar? Para sistemas que tienen un grado de amortiguamiento muy grande. Entonces, si en nuestro sistema estamos próximos a cumplir el valor de que la amplitud sea máxima, o sea, de que P sea mayor, la frecuencia, en definitiva, la frecuencia natural sea mayor que la raíz de 2 por epsilon, el sistema amortiguamiento, el sistema puede entrar en resonancia. Si lo hacemos muy amortiguado al sistema, es decir, no se cumpla esta desigualdad, el sistema no entrará en resonancia. Ese es el análisis que hay que tener entre la frecuencia natural que tiene, o la respuesta que tiene nuestro sistema, que viene dado por la masa y el resorte, y el grado, en definitiva, el grado de amortiguamiento que tiene el sistema. La relación entre ambos es la que a nosotros nos sirve para determinar que sistemas muy amortiguados son prácticamente imposibles que entren en resonancia. Bien, entonces, si nosotros colocamos el valor, reitero, que hará que ese valor sea máximo, que el C sea máximo, bueno, lo ponemos, reemplazamos a omega cuadrado por P cuadrado y epsilon cuadrado, está con la raíz cuadrada, y operamos, llegamos a que este es el valor de C. Recuerden, C máximo, C nos va a quedar como una función de C máximo, y lo que nosotros habíamos, digamos, analizado o visto en la resolución de la ecuación, había un coseno, porque era la parte periódica, de omega t y de lambda. Este C máximo es el que nos daba la amplitud máxima como respuesta a la fuerza de excitación o excitatriz que estaba alterando nuestro sistema. Bueno, ese C máximo, fíjense, queda en valor de Q sub 0, recuerden, esto era una función de la carga periódica actuando, dividida la constante, y bueno, vuelven a aparecer los valores de epsilon, P cuadrado, a través de haber considerado que este es el omega que nos puede entregar el C máximo, ¿no? Del coeficiente en el cual el denominador se hace, toma el máximo valor. Entonces, este C máximo está relacionado con el omega de resonancia, que es este. Entonces, el C máximo, por así decirlo, nos va a quedar como un valor de Q sub 0, 2 epsilon por omega de resonancia, que sería la raíz cuadrada de P cuadrado menos epsilon al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar o vamos a ver qué influencia tiene la frecuencia de aplicación de la fuerza exterior respecto de la capacidad que tiene nuestro sistema en responder ante esta frecuencia. O sea, esta es la acción, digamos, y esto es la reacción. Le llamo acción a la frecuencia que tiene la fuerza exterior y le llamo P a la reacción, a cómo va a responder nuestro sistema en función de
las masas y de la rigidez que nuestro sistema tenga. Para ello, lo que vamos a hacer es definir lo que es la cantidad de amortiguamiento, una nueva variable. Si le entregamos una nueva variable para definir lo que es la cantidad de amortiguamiento. La cantidad de amortiguamiento le vamos a llamar ρ. Está la letra griega, ρ. Se la define como 2 epsilon sobre P. Y ya sabemos de qué epsilon vale C sobre 2M. Bueno, vamos a trabajar un poco la expresión, fíjense, porque a lo que queremos llegar es a esta expresión R cuadrada y ver la influencia de omega sobre P. O sea, entre la acción y la reacción, por así decirlo. Acción de la fuerza excitatriz y la reacción a través del K y del M. Esto nos tiene que quedar bien en claro que cualquier sistema no tiene por qué ser un sistema masa-resorte, ¿no? No perdamos de vista cualquier sistema, por más rígido que sea, siempre tiene una capacidad de deformarse y devolver la fuerza que está actuando siguiendo esta trayectoria recta. O sea, lo que llamamos cuando iniciamos el capítulo, lo que es la deformación elástica, ¿no? Es decir, cualquier fuerza que actúa lo deforma elásticamente el material de tal manera que cuando cesa esta función o esta excitación, el sistema sigue el camino de esta recta. Por lo tanto, las deformaciones no son permanentes. Entonces, ¿cómo analizamos esta capacidad del K? A través de nuestro sistema, modelo dinámico, K y M. Esta es la capacidad que tiene el cuerpo y M es la masa del cuerpo, ¿cierto? Por así decirlo, podemos tener el mismo cuerpo con otro material y ya tiene un K distinto. Puede ser un K sub 2. Puede ser un K sub 2 y este es un K sub 1, que sería en la primera. ¿Me explico? Entonces, este modelo dinámico nos sirve para explicar qué capacidad de respuesta va a tener nuestro cuerpo, que tiene una forma determinada, que está dada por la distribución de masas, frente a la fuerza de excitación. De ahí la relación de omega sobre P. Bueno, lo que hay que hacer es buscar que nos quede este cociente omega sobre P. Y ese cociente omega sobre P, para ver la relación y poder graficar la frecuencia de la fuerza excitatriz sobre la frecuencia natural. Es decir, vamos, digamos, en ese camino. Entonces, este era el valor de C sub omega. Lo que hacemos es dividir numerador y denominador por P cuadrado y trabajar un poco esta fórmula, o sea, la introducimos acá adentro para no alterar. Fíjense, acá está P cuadrado, acá la ponemos dentro de la raíz y la elevamos al cuadrado, y acá como está el cuadrado, va del cuadrado, queda la cuarta. Operamos esto, bueno, sabiendo qué es lo que vale Q sub 0, perdón, yo había dicho que Q sub 0
O sea, corrija, no era Q sobre K, me parece. A ver, déjenme ver. Claro, esto está mal. Q sub 0, yo había definido como Q sobre K, y en realidad Q sub 0, corrijan por favor, es Q sub 0 sobre M. Esto lo vale. Corrijan, esto está mal, He definido mal, discúlpenme. Acá está. Q sub 0 es Q sub 0 sobre M y no Q sobre K. Esto está mal. Claro, o sea, eso es cuando de la ecuación diferencial, al estar igualado, en este caso, al ser una vibración forzada, dijimos que del otro lado de la igual de la ecuación diferencial era el Q por el seno o el coseno, porque tiene que ser periódica o de omega t. Cuando Está bien. dividíamos sobre el m, ahí donde aparece Ahí el Q. está. Está. Está bien. Sí, señor. Sí, señor. Entonces corrijan, por favor, y tomen nota, ¿no? Porque me he equivocado, pido disculpas. Entonces Q sub 0 era el Q sub 0 grande o valor de máximo de aplicación de la fuerza dividida la masa. La idea, reitero, es obtener una relación de C en función de omega y de P. Entonces, haciendo ese artilugio, introduciéndolo, dividiendo en P cuadrado, introduciéndolo dentro del signo de raíz y operando, llegamos a este valor que está recuadrado. En donde obviamente C, recuerden, es el valor de la amplitud. Y fíjense, nos queda en función del factor que hemos llamado cantidad de amortiguamiento al cuadrado, porque es 2 epsilon sobre P al estar al cuadrado, acá epsilon cuadrado sobre P a la cuarta, es como si fuera rho al cuadrado, y acá me queda omega cuadrado y P cuadrado, y acá también me queda omega cuadrado y P cuadrado. Entonces, podemos nosotros tener una idea, de cómo va a ser la respuesta que vamos a tener en nuestro sistema dependiendo de la cantidad de amortiguamiento que hemos definido rho como 2 epsilon sobre P, cuán amortiguado es nuestro sistema. C, el epsilon, recuerden, es C sobre 2M, ¿no? O sea, tiene que ver con el coeficiente de amortiguamiento. Acá, el sistema, la relación entre epsilon y P, me habla de rho o cantidad de amortiguamiento. Y me habla del P cuadrado, obviamente. Al hablarme del P cuadrado, me está hablando de todo esto que acabamos de hacer el análisis acá en nuestro modelo dinámico, de cómo es nuestro sistema o cómo puede responder nuestro sistema ante una deformación. ¿Y a dónde está la deformación? En el omega cuadrado. La frecuencia entre uno y otro. Fíjense que siempre hablamos de frecuencia omega y P. Porque nunca pierdan de vista de que la respuesta es una función, como sea, pero periódica. O pseudo periódica, es decir, que se va a repetir a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si este es el tiempo t, a nosotros nos interesa cuál va a ser la respuesta en cada instante del tiempo. ¿Para qué? Para minimizar o ver o saber cuánto va a ser esta amplitud de manera tal de que nosotros en nuestro análisis en ningún momento podamos sobrepasar el campo elástico. Porque se entiende que si sobrepasamos el campo elástico, el sistema entra en resonancia, entran las deformaciones permanentes y por lo tanto, a partir de allí,
el colapso de nuestro sistema. Entonces, el punto de partida, lo primero que analizamos en su momento, es que la relación entre las fuerzas y los desplazamientos, o entre las fuerzas y las deformaciones, entre las fuerzas y las deformaciones, debían estar siempre en el campo elástico, porque la materia, desde un comienzo hasta el final, ya sea estática, dinámica o cinemática, hablamos de sólidos rígidos, o sea, no tenemos en cuenta nosotros deformaciones del tipo permanente. Entonces, esta es la razón fundamental por la cual nos movemos dentro del campo elástico. Entonces, reitero, sigue interesando el valor de la amplitud que va a tomar a lo largo del tiempo t nuestro sistema K sobre M cuando es excitado por una fuerza Q igual a Q sub 0 por el seno de omega t, o Q igual a Q sub 0 por el coseno de omega, es exactamente lo mismo, la fuerza periódica. Entonces esa es la razón. Nos queda entonces que C es igual a Q sub 0 sobre K, y ahí viene mi equivocación, porque fíjense, Q sub 0 sobre P cuadrado, lo divide, pone el valor de Q sub 0, que es Q sub 0 grande dividido de M, y P cuadrado es K sobre M. Entonces nos queda Q sub 0 sobre K, que es el valor que está acá. O sea, esto es lo que va acá. Y de acá, bueno, hace los arreglos que les dije en el denominador, hace los arreglos que le hice, introduciendo la cantidad de amortiguamiento ρ, que es igual a 2 epsilon sobre P. Fíjense, ustedes tienen, a ver si puedo hacer acá, no lo voy a hacer, pero simplemente quiero que lo vean. Tienen 4 epsilon cuadrado sobre P, perdón, a la cuarta. Sabiendo de que ρ es 2 epsilon sobre P. Entonces, si le vamos al cuadrado, esto es ρ cuadrado, es 2 al cuadrado, epsilon cuadrado y P cuadrado. Entonces, de allí sale el ρ cuadrado. Y lo divide en P cuadrado para no alterar este que está acá abajo. Entonces, en definitiva, nos queda que C es una función de Q sub 0 sobre K y la raíz cuadrada de 1 menos omega cuadrado sobre P cuadrado todo elevado al cuadrado más ρ cuadrado sobre omega cuadrado sobre P cuadrado. Y esa es la amplitud de nuestro sistema. Entonces tenemos determinada ya la relación omega sobre P para el caso de nuestro sistema. En función de esto, definimos ahora lo que es el factor de amplificación. El factor de amplificación, o sea, cuánto se puede llegar a amplificar nuestra amplitud para nuestro sistema, se define como el efecto dinámico sobre el efecto estático. El efecto dinámico es X, ¿y qué es el efecto dinámico? Es la respuesta. ¿Y esto qué es? Es la solución de la ecuación diferencial completa para el sistema para nuestro sistema de vibración forzada y amortiguadora sobre, reitero, un efecto estático que tiene que ver con la carga aplicada. Recuerden de que Q igual a Q sub 0 seno de omega t. Bueno, a Q sub 0 sobre K le llamamos carga estática. Entonces, si dividimos el efecto o la respuesta dinámica de nuestro sistema sobre la carga estática, a esa relación la llamamos factor
de amplificación. El valor de X es el que nosotros habíamos encontrado en la ecuación anterior, o sea que era, recuerden, X era, a ver, Q sub 0 es lo que tengo ahí, sobre K, sobre la raíz cuadrada era de 1 menos omega cuadrado sobre P cuadrado, todo al cuadrado, más rho al cuadrado por omega cuadrado sobre P cuadrado. Eso era X, entonces este X es el que viene para acá, el efecto estático ya lo tenemos acá, y a eso le llamamos gamma. Eso le llamamos gamma, factor de amplificación es igual a gamma. Bueno, al simplificar esto con esto se puede poner 1 y damos vuelta y nos queda que el factor de amplificación es 1 sobre la raíz cuadrada de lo que nos queda acá. Acá está la famosa relación omega sobre P y la cantidad de amortiguamiento, o sea que rho era la cantidad de amortiguamiento. Omega, recuerden, es la frecuencia, sigue con lo mismo, de la fuerza de excitación, y P cuadrado es K sobre M. Entonces este valor le llamamos gamma. En la definición de este gamma, del factor de amplificación, en la que está puesta acá, nos dice cuántas veces la carga estática que tenemos actuando, el Q sub 0, se va a ver amplificada en función de las condiciones, que son estas, de nuestro sistema. Puesto que si esa carga que tiene que ver con el Q sub 0, que es la máxima carga, recuerden que si uno grafica Q sub 0, a ver, no perdamos de vista esto. Supongamos que sea una función, no sé, seno. Ahí está. Si esto es Q, seno, Q sub 0, seno de omega por T, el valor de Q sub 0 es este. Es el valor máximo, que es igual a este. Por lo tanto, tiene mucho que ver las veces que se amplifica la carga estática. O sea, es esta. Nos está diciendo cuánto se va a amplificar o por cuánto hay que multiplicar esta famosa Q, que puede llegar a ser muy chica, pero resulta que a partir de tener un gamma muy grande, se amplifica y nos produce los desastres de los cuales estábamos hablando, que sería que esta F sea muy grande de manera tal de que los desplazamientos delta sean los del campo elástico y no los del campo plástico. Entonces, en definitiva, este gamma nos dice cuántas veces vamos a amplificar la carga estática aplicada, Q sub 0, en función de las condiciones dinámicas que nosotros tenemos en nuestro circuito, en nuestro sistema masa-resorte, perdón. Es decir, con la cantidad de amortiguamiento rho, con el P cuadrado y con el omega cuadrado. Bien, la frecuencia crítica era esa. Si a la frecuencia crítica la dividimos en P, nos queda igual a esto. Recuerdan, este era el que hacía máximo, el que hacía C máximo. Ese era el valor que hacía C máximo. Entonces, analizamos qué es lo que pasa. Si el sistema no tiene amortiguamiento,
Si la frecuencia de resonancia es igual a P, el sistema entra en resonancia cuando, fíjense, la frecuencia de la fuerza perturbadora, porque Q igual a Q sub 0 seno de omega t, coincida con la frecuencia natural. O sea, eso, ojo con eso, si omega es igual a P para epsilon igual a 0, o sea, un sistema que no tiene resonancia, que no tiene amortiguamiento, ojo, el sistema entra en resonancia. ¿Cómo lo vemos a eso? Como la cantidad de amortiguamiento, ρ, que es igual a 2 epsilon sobre P, es igual a 0. Y omega sobre P igual a 1. Si omega sobre P es igual a 1, la amplitud se hace, obviamente, infinita. Omega sobre P, esta relación acá es igual a 1, nos queda, esto vale 0, si esto es igual a 1, nos queda el factor de amplificación es infinito. ¿Queda claro eso, no es cierto? Porque esto es 0, porque no hay amortiguamiento por las condiciones. Rho vale 0, ¿por qué? Porque epsilon vale 0, o sea, no tenemos ningún amortiguador. Y si omega es igual a P, esto se hace 0, y al hacerse 0 esto se hace infinito. Por lo tanto, el sistema entra en resonancia en una condición ideal, es lo que está puesto ahí. Ahora bien, si el sistema tiene siempre, como siempre ocurre en la vida real, un cierto y determinado grado de amortiguamiento que sea distinto de 0, entonces ya deja de ser el valor de la amplitud o el factor de amplificación o gamma, que es la que nos indica cuántas veces se va a multiplicar la carga estática, deja de ser infinito y toma valores que son finitos. Y por lo tanto, es importante tener en cuenta el valor que va a hacer que esta frecuencia nos dé, recuerden, omega sub R le llamamos de resonancia, pero hace que la amplitud sea máxima. Y les reitero este concepto, no infinito. ¿Por qué no infinito? Porque hay una cantidad de amortiguamiento que es ρ. O sea, tenemos una cantidad de amortiguamiento que es distinto de 0. Es decir, que epsilon es distinto de 0. Por lo tanto, no se hace infinito, pero sí se hace máximo. Y vuelvo de nuevo al concepto. Discúlpeme que insista tanto, pero la razón del estudio de vibración obedece a eso. Si esto es F y estos son los desplazamientos, las amplitudes, para poner, digamos, en tema, pongámosle X acá, es cómo va a responder la amplitud, cómo va a responder la deformación. Esto en realidad va a ser así, digamos. Algún tipo de deformación permanente, elástica va a tener, pero mínimo va a ser la deformación del cuerpo. Bueno, lo que tenemos que nosotros garantizar es que esta amplitud o este grado de deformación que tenemos acá sea máximo, no llegue a producir deformaciones permanentes. ¿Por qué? Porque debemos seguir estando en el campo elástico. Entonces, dejamos al caso de que la cantidad de amortiguamiento o el factor de amplificación sea infinito para tomar una frecuencia de resonancia en donde sabemos que las amplitudes van a ser máximas, pero no infinitas. ¿Por qué no pueden ser infinitos? Porque hay una cantidad de amortiguamiento que es distinta de 0. Entonces, colocada la fórmula,
colocada la fórmula, fíjense, nos está diciendo de que cuanto menor sea la frecuencia de resonancia, esta que hablábamos nosotros, omega sub r, va a ser menor el factor de amplificación, por lo tanto va a ser menor la cantidad. Entonces, lo que estamos garantizándonos con eso es que para un sistema amortiguado, aquí está, lo vamos a llevar a la relación omega sobre P en función del factor de amplificación. Para un sistema amortiguado, ustedes pueden observar en este gráfico cómo para cualquier grado de amortiguamiento distinto de cero, rho distinto de cero, y cuanto mayor es el grado de amortiguamiento, o sea, cuanto mayor es la relación entre epsilon y P, o sea, mayor valor de rho, fíjense cómo va aumentando rho para abajo, fíjense cómo las amplitudes máximas, estos son los C máximos, van decreciendo. No es más que graficar, o sea, hay que ponerse a jugar un poquito, pero gamma es esto, ¿no es cierto? Y ver qué es lo que pasa. Vamos a copiar a gamma. Esto va al cuadrado más rho cuadrado por omega cuadrado sobre P cuadrado. Esto es igual a gamma y esto es lo que habíamos llamado factor de amplificación. Es decir, acá está la relación omega sobre P. Cuando omega sobre P es próximo a 1, fíjense, es a donde se producen, próximo a 1, muy cerca de acá y de acá, es a donde se producen las amplitudes máximas. Obviamente, fíjense, si rho es igual a 0, si rho es igual a 0, o sea, si acá es 0, y omega es igual a P, omega es igual a P acá, omega y P son iguales, el factor de amplificación, gamma, se hace infinito. ¿Pero por qué? Porque el sistema es no amortiguado. Reitero, nunca ocurre eso porque siempre hay un grado de amortiguamiento que hace que ese C sea máximo, pero no infinito. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para controlar estas amplitudes máximas? Manejándonos con el factor gamma y la cantidad de amortiguamiento. A medida que el sistema es más amortiguado, es decir, vamos aumentando el grado de amortiguamiento. Fíjense, esto es una curva para rho igual a 0,2. Y me da este valor. Acá tenemos un rho igual a 0,3. Menor, obviamente. Y acá habrá un rho igual a 0,4, por así decirlo, menor. Entonces, fíjense, yo acá tengo un gamma que vale 2, no sé, 2,1, 2,2. Acá vale 2,5, por así decirlo, y acá vale 3. Esto me está diciendo que la carga estática Q sub 0 sobre M, en un caso, para rho igual a 0,2, el Q sub 0 sobre M, vamos a poner un valor entero, se hace 3. Por lo tanto, la carga estática se multiplica por 3. Fíjense la incidencia que tiene, obviamente deja de ser lineal, la relación entre la respuesta al sistema y la excitación que tiene según la cantidad de amortiguamiento. Y es lo importante de analizar ese hecho en esta curva gamma en función de omega sobre P. Obviamente que los valores
los valores críticos, obviamente que los valores críticos van a estar dados en esta zona que yo estoy marcando con verde. Es decir, para nuestro sistema masa-resorte o K sobre M, sometido a una fuerza exterior, en las relaciones que tengamos entre la frecuencia de la fuerza perturbadora y la respuesta natural de nuestro sistema, para valores de omega sobre P comprendidos en esta zona para un determinado sistema de amortiguamiento, no nos conviene nunca que trabaje nuestro sistema. ¿Por qué? Porque la respuesta van a ser con amplitudes máximas y podemos tener, no llegar a la resonancia o no llegar a la destrucción del elemento, pero sí tener grandes oscilaciones o grandes vibraciones que nos produzcan una pérdida muy, muy grande de energía, que normalmente se ven en los sistemas como calentamiento o bien sobredimensionamiento de amortiguadores, de tacos antivibratorios, de estructuras en los cimientos para que aguanten estas fuerzas perturbadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque las amplitudes se hacen máximas. Entonces, es bueno el dato de que nuestro sistema no trabaje en esas relaciones omega sobre P porque allí es donde se producen las máximas amplitudes. Para eso es que nos sirve el análisis de este gráfico, que es la relación, reitero, entre el factor de amplificación gamma y la relación omega sobre P. O en definitiva, el factor de cuántas veces se va a amplificar la carga estática respecto a una perturbación con nuestro sistema, teniendo un cierto y determinado grado de amortiguamiento ρ. De allí la importancia que tenga el análisis de este gráfico que estamos viendo aquí y que nos explica cuál va a ser la respuesta, reitero, que es lo más importante de nuestro sistema cuando sea excitado con una fuerza periódica Q sub 0 seno de omega t. Bien. Con esto estaríamos dando... Dante, sí. Dante, ¿sabes qué? Me gustaría, a ver, en la formulita esa final, me gustaría hacerle una... A ver si la podés ubicar vos a la Sí. formulita esta final. Que Espérate un quería minutito. hacerle una... sí, una la de fórmula... Esa última que pusiste ahí, que escribiste, donde está la tablita. Ahí vamos, espérate un minutito. Lo que yo más que nada quería hacerle, que se lo has dicho vos, pero sobre todo es cuando el ingeniero les dice a ustedes que ρ es igual a 0, o que el epsilon es igual a 0, o que no existe amortiguamiento. Al decir eso nos estamos trasladando en el otro tipo de vibración que el ingeniero le dio, que fue el de vibraciones forzadas no amortiguadas. Y en eso, ahí el ingeniero, por eso que queríamos mostrarle la ecuación, porque cuando el ρ es igual a 0... ¿Esta? Ahí está, bueno, no, entonces... ahí está, ese factor es el factor de amplificación. Eso tiene que ver cómo se amplifica, como les decía recién el ingeniero, la respuesta que tenemos del sistema. Pero eso está relacionado también con lo que es con lo que es el X máximo o la máxima amplitud. Fíjense, si ahí cuando el ingeniero le decía si ρ es igual a 0, que es cuando no existe amortiguamiento. Fíjense, a ver, por favor, en la ecuación esa anterior, Dante. En la anterior.
Esa ecuación, el factor de amortiguación, al ser ρ igual a 0, la ecuación que le va a quedar va a ser 1 sobre 1 menos omega cuadrado sobre p cuadrado. Esa va a ser la relación. Al ser ρ omega. Sin la raíz cuadrada porque se simplificaría. Porque al ser el ρ igual a 0, les quedaría como 1 sobre, exacto, 1 sobre 1 menos el ρ, eso. Entonces, fíjense que ahí el ingeniero le había explicado en la teoría que en el caso anterior, para que exista resonancia, ¿qué debía suceder? Y debía suceder que en la frecuencia exterior del sistema, la frecuencia de la fuerza exterior del sistema, no se debe acercar a la frecuencia natural del sistema. Es decir, supónganse un lavarropa que está girando con una, y que tenga resorte y que no tenga amortiguamiento. Entonces, fíjense, la fuerza esa exterior que está haciendo que el cuerpo gire, que sería con un pequeño desbalanceo, ese movimiento que va a hacer que se produzca al rotar el lavarropa, ¿está bien? Esa va a estar girando con una cierta velocidad exterior, que es un omega. Ese omega no se tiene que acercar nunca a la frecuencia natural de mi sistema, que sería la raíz cuadrada, o en este caso, sería la raíz cuadrada de K sobre M. No se tiene que acercar. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes están evitando la resonancia. Si se llega a acercar, va a empezar a vibrar tanto que se puede romper el lavarropa. ¿Qué sería el caso el caso de vibraciones forzadas no amortiguadas? Entonces, es una forma sencilla, por así decirlo, de decir, yo no voy a entrar a resonancia. ¿Qué tengo que hacer para no entrar a resonancia? Y bueno, tengo que evitar que la frecuencia de la fuerza que me está provocando la perturbadora, la fuerza externa, no la frecuencia esa, no tiene que acercarse a la frecuencia natural. Porque si se acerca, se me va el X y el factor de amplificación, por lo tanto, se hace, colapsa el sistema. El lavarropa se rompe. Ahora, cuando el sistema ya le metemos un amortiguamiento, según la gráfica que el ingeniero le mostró recién, ya no es acercarlo nada más que a la frecuencia natural del sistema, sino que ya podemos trabajar justamente con el amortiguamiento. Si yo voy empezando a poner más amortiguamiento, como decía ahí el ingeniero, y bueno, nos estamos alejando ya del XM, o sea, del X máximo que puede provocar la resonancia. Es decir, antes era, para evitar la resonancia, teníamos que alejarnos de la frecuencia natural del sistema. En este caso, ya podemos, para alejarnos, no solo no tiene que acercarse, porque puede llegar a inclusive acercarse la frecuencia externa con la natural del sistema, pero para eso nosotros tenemos que aplicarle un amortiguamiento. Con el amortiguamiento nosotros podemos llegar a regular de tal manera que nunca se acerque a la resonancia. Bueno, eso es lo más que quería aclarar. Bien, muchas gracias. La idea es esta, en síntesis, trabajar fuera de la banda en donde los factores de amplificación pueden llegar a ser máximos, por lo tanto las amplitudes pueden ser máximas y es a donde corremos riesgo con nuestra estructura. Lo vamos a ver a eso porque van a hacer cálculos en la próxima clase de amplitudes y todo ese tipo de cosas, así que lo van a poder analizar. Bueno, ingeniero. ¿Qué hora es? Es muy